no home or no place to roam. Ain't got no home or no place to roam. I'm a lonely boy. I ain't got a home. Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos una nueva edición de Café, Finanzas y Reflexiones. Es bueno que, ya que hablamos de reflexiones, entremos a pensar el mundo del siglo XXI en serio. Un mundo que, por supuesto, tiene los vientos de cambio. Los franceses dirían vientos de fronda. Esos que cambiaron y luego volvieron a cambiar y llegaron hasta la Revolución Francesa. Hoy, si nos pusiéramos en el día de hoy exactamente en este momento, que son las 12:04, tenemos un dólar de 21.10 que por supuesto hace que el pulso de los inversores tiemble. Pero, vamos a hacer un análisis más profundo de lo que es la situación mundial, ¿no? Teniendo como referencia hasta ahora, 12.04, que el dólar en la Argentina está a 21.10. Digamos, por algún lado, que en el mes de mayo, y hace 50 años, ahí en 1968 transcurría el Mayo francés. Ese mayo que fue revolucionario, donde los estudiantes dieron una muestra de poder, quizás más de romanticismo que de poder. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que ayer, cuando se celebra el Día del Trabajador, se celebra por esos famosos hechos de Chicago del 1870 y pico, 80, donde hay represiones, mueren trabajadores y, por supuesto, representa el cambio de una época, ¿no? El cambio de la época donde se empiezan a fijar las horas de trabajo. Ya no son horas de 16, 18 horas, empiezan a ser jornadas de 8 horas. Pero para que ello realmente se afiance, pasaron como 100 años. Y en esos 100 años hemos visto cómo los movimientos políticos y los movimientos sindicales se transformaron. Y en la Argentina no está ajeno a eso, y la sociología podría hacer un buen análisis, y los sindicatos, que son un gran centro de poder, por supuesto, como se han quedado, se han aburguesado. Y se han aburguesado quiere decir, no han cambiado ni le han dado servicios a sus afiliados. Y esa es una de las grandes situaciones por la que atraviesa el país. En realidad, el servicio que debería haber prestado es haberle dado las indicaciones y la educación técnica necesaria para que se adecuaran al paso de los tiempos. Esto estuvo lejos de pasar. Más se dedicaron a conformar su quinta y sus negocios que a dedicarse a los trabajadores. Por supuesto, tenemos que tener en cuenta que la Argentina es un país difícil. En ese país difícil donde la inflación sigue siendo el gran fantasma, ¿no? Como si fuera Artime, ese gran goleador que tuvo River y que hacía goles de cualquier lado. Bueno, la inflación nos hace goles de cualquier lado y agujerea las redes como agujereaba Artime, acá nos agujerean los bolsillos. Tenemos que ver si la inflación es un tema del 2018 o es un tema que viene de antes. Argentina tiene una larga tradición en inflaciones, una larga tradición en déficits fiscales.
Hay un artículo publicado en el Cronista Comercial de hace pocos días, del viernes, donde un economista profesional dice claramente que que los déficits fiscales en la Argentina tienen 107 años de antigüedad. Vuelvo a repetir, 107 años de antigüedad tienen los déficits fiscales. Y solamente en esos 107 años hubo 7 u 8 años donde Argentina tuvo superávit fiscal. Este es un tema. Hay que analizarlo, por qué se producen eso, si es porque producimos mal, trabajamos mal, o estudiamos mal, o no sabemos aplicar, o hay que ver qué nos pasa. Quizás por eso Argentina tenga tantos problemas. Uno de esos temas es el déficit fiscal, pero el déficit fiscal solamente es un síntoma de las enfermedades que padecemos. Si nos metemos en la inflación, si nos metemos en el tema inflación, vemos que si tomáramos nada más que el siglo XIX, vemos que ya en la época de Rosas, que a pesar de que mantuvo de alguna forma el patrón oro, no tuvo ningún empacho en tener que emitir papeles cuando tuvo que financiar las guerras contra las demás provincias. Igual forma pasó en la época de la Triple Alianza, justamente con Mitre, emiten de más para financiar la guerra que costó, además de dinero, muchísimas vidas, y costó la independencia del Paraguay, que se llevó toda su juventud y todos sus hombres. Son costos de una guerra que tuvo aparejado ese costo de la inflación para la Argentina. Tema no menor, tema para analizar. Precisamente donde estamos haciendo el programa, acá en la Valle al 900, es el predio donde estuvo la casa de Mitre, ese que fue presidente, que peleó por la capitalización de Buenos Aires, o no peleó por la capitalización de Buenos Aires, que tuvo grandes enfrentamientos con Sarmiento, y en esos enfrentamientos con Sarmiento se intercambiaron cartas ida y vuelta, cada uno cuando ocupó la presidencia. Ninguno olvidó los dichos del otro, aunque diplomáticamente se los contestaron en forma privada. Todo eso trajo aparejado que la Argentina creciera o decreciera en medio de las luchas monetarias, que por supuesto tuvieron luchas políticas importantes, como la Revolución del 90, la inflación de 1880 no es un tema menor, un corralito que hubo por 1915, después se prolongaron, y por supuesto los gobiernos que lo siguieron fueran gobiernos democráticos, entre comillas, como el de Irigoyen. No hay que olvidarse que en el gobierno de Irigoyen se produjo la Semana Trágica, la Patagonia Trágica, 1919, pleno gobierno de Irigoyen. Fíjense eso, fíjense cómo eso después repercute. Alvear, que hace un gobierno relativamente tranquilo, el segundo gobierno de Irigoyen, que termina en la Revolución del 30, contemporánea de la crisis de 1929, donde el presidente de la Bolsa de Nueva York, ante el desquicio que se había producido, no duda en tirarse del piso número 13 y se desmorona, ¿no? Y también pasan cosas ahora, como el incendio de Brasil, donde vemos que todo es papel y un edificio de muchos pisos se derrumba en 10 minutos. Entonces, las economías están atadas con alambres, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Trump y Putin son solo ejemplos de un duelo que a lo mejor es un duelo para los diarios. Porque fíjense que Trump bombardea Siria junto con Inglaterra y Francia, y los rusos no dicen nada. ¿Por qué? Porque fueron sus aliados en la Segunda Guerra. Y los mismos aliados de la Segunda Guerra son los que bombardean Siria, y el otro lo deja pasar, como diciendo, bueno, nene, tira un par de bombas que nada pasa. Y entonces eso es lo que tenemos que analizar profundamente en el análisis político, sociológico y psicológico de cada uno de nosotros, cómo reacciona ante esas situaciones, donde el trabajo y el aumento de los precios son una larga preocupación. El doctor Da Pena ya ha dicho varias veces
el tema de los impuestos. Los otros economistas, colegas como Milei, han dicho, ¿no? Los impuestos son confiscatorios, Esper dijo lo mismo, los impuestos son un robo, son todas las cosas que nos van afectando en nuestra forma de desarrollarnos. Por supuesto, cada una de estas cosas nos produce algún cosquilleo en la panza, y esos cosquilleos en la panza no son buenos para el crecimiento de la Argentina, donde necesitamos mentes serenas para poder realizar, digamos, un cambio enérgico y cambiar el rumbo. Pero hay que ver si los gobiernos, el anterior, este y los anteriores, tenían la voluntad de cambiar. Pareciera que no, porque por eso en la década del 90 se produce el tema de la convertibilidad, que era todo un artilugio matemático de que 10.000 era igual a 1. Entonces, en ese artilugio matemático de 10.000 es igual a 1 y que los argentinos compramos porque viajábamos barato a Miami, bueno, por supuesto, no iba a terminar con una ecuación que nos diera favorable, sino con una ecuación desfavorable, donde solamente la creación de otros papelitos, como los patacones, permitieron que la Argentina se desenvolviese con cierta normalidad. Con temperatura, pero con cierta normalidad, como que si no la tuviese, pero la tenía, en realidad la tenía por debajo. Por otro lado, hay un decrecimiento en la capacidad intelectual y en los conocimientos. Por algo los alemanes ahora, para ingresar a la universidad tenés que ir haciendo paralelamente a la carrera universitaria una carrera de oficios, de carpintero, de tornero, no sé, de mecánico. ¿Para qué? Para que te puedas ganar la vida con esas cosas que si no, vos te recibís de psicólogo y ¿qué haces? ¿Dónde voy a trabajar? No es como en las demás carreras que por ahí podés hacer una pasantía y aprender algo. Y esto está hecho para todas, no solo para... Tomé la de psicología porque es el clásico ejemplo de la Argentina, ¿no? Que es el país que más psicólogos tiene por cantidad de habitantes. Pero en realidad es... ¿Qué hago si no sé hacer otra cosa que eso que aprendí en los libros, pero que nunca lo hice? Una cosa es leer y otra cosa es aplicarlo. Cuando uno se hace profesional, tiene que pensar que tiene que ser profesional los 365 días del año y las 24 horas del día, para comprender, explicar, y es la única forma que el paciente o el cliente empiece a entender cómo funcionan en realidad las cosas. Una de las cosas que hay que hacer es decirle la verdad, por más dolorosa que sea, decirle la verdad. Y en realidad Argentina en este momento está en un cambio de la clase política empresarial, donde por generación se va a cambiar la gente que maneje las empresas, pero antes de que las manejen hay que tratar de salvarlas o como mínimo cambiarlas. Si no las cambiamos, muy difícil que subsistan a los cimbronazos del siglo XXI. Un siglo XXI donde hay actores importantes, China y la India. Entre los dos suman 3.000 millones de habitantes, con lo cual tienen casi la mitad del mundo. Por lo cual, ¿por qué va a subir el precio de la mano de obra en la Argentina si ahí la tenemos regalada? Por otro lado, aparece un tercer factor a analizar, que es el tema de la robótica. ¿Podemos convivir con los robots o pronto tendremos un operador de radio que sea un robot? ¿O tendremos un conductor del programa de Café, Finanzas y Reflexiones que sea un robot y que repita mejor las editoriales sin repetir y sin pisarse sobre las palabras? Quizás esto es lo que tengamos que reflexionar. Quizás esto es lo que tengamos que pensar. Y por supuesto, el programa se trata de eso, de pensar. Por eso le decimos a los señores oyentes que las reflexiones están a cargo de ellos.
Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones, 12:19, 2 de mayo del 18. Vamos a repasar algunos títulos de los diarios de esta mañana, ¿no? Veamos. Las petroleras contienen suba de la nafta en mayo para no hacer olas con la inflación. Bueno, ya venían haciendo muchas olas. Recordemos que la nafta 98 octanos, que es la que generalmente usan los autos de hoy, está en 30 pesos. Comparándola con el dólar, vuelvo a repetirle, siendo las 12:20, se mantiene en 21.15. En el blue un poquito más barato, raro esto, 20.87, esto según el cronista comercial. El dólar con liquidación 20,93, el euro 24,99, o sea 25, el real 5,89, el uruguayo 7,32, el chileno 3,38. Las tasas, un poquito para abajo, la Badar 22,44, la LIBOR 1,06, el plazo fijo 21,25. Bueno, acá se dan cuenta que plazo fijo, perdón, 23,25 se dan cuenta que no les conviene el plazo fijo, porque la tasa que fijó el presidente del Banco Central está alrededor de las 30,25, 30,75 para las LEBAC. Entonces ahí, ojo, no les conviene eso. Igual bajó un poquito hoy la tasa de la LEBAC, según el cronista comercial está en 26,30 hoy. En los bonos el Bonar 2024 está 2.403 para arriba, ayer había cerrado 2.394. El Global 2017 se mantiene igual, están igual que ayer, y eso va marcando un poco la tendencia hasta este momento que son 12.21. Por otro lado, las criptomonedas, esa que tanto nos gusta jugar un poquito con el Bitcoin, tiene barreras en Chile y vía libre en la Argentina. Bueno, bajó otra vez a real y sigue la inquietud por el dólar, dice el cronista comercial de hoy. El Banco Patagonia está listo para crecer con todo nuestro apoyo. Dice el presidente del Banco de Brasil. Invertir en medicamentos requiere más protección a la propiedad intelectual, es decir, a los nuevos medicamentos. Hubo un 40% más de ventas en la Feria del Libro. Y por otro lado, Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, testigo en la CGT que rechazó los cambios en las indemnizaciones, que es una de las cosas que preocupan. Va a haber un fondo de desocupación o un fondo de indemnizaciones que nos va a ir marcando si las indemnizaciones tal cual nosotros las conocimos siguen o cambian por este fondo. Va a ser una lucha difícil en el Parlamento, difícil de aprobar o de digerir para los sindicalistas y mucho más difícil de digerir para las personas, donde no se contemplan el tema de algunas cosas como por ejemplo los gastos que dan por representación, viáticos y el sueldo anual complementario. Es un tema bien para analizar. Dice, por otro lado, el exministro de Economía de Brasil puede ser la opción del lulismo. No recordemos que Lula está preso, entonces es un tema no menor de buscarle un candidato. Dice, el economista no cuenta con un apoyo decisivo en las encuestas, pero puede convertirse en una opción de izquierda para desplazar al ultraderechista Bolsonaro, que es la contrapartida de lo que está marcando la política que pretende el expresidente Lula, que desde la cárcel, digamos, trata de manejar los hilos y le es bastante difícil, ¿no? Privado de la libertad es muy difícil poder manejar esto. Por otro lado, Trump presiona a la Unión Europea con su indefinición sobre los aranceles y presiona a China. Bueno, es un poco lo que decíamos en la editorial. China, hoy por hoy, es el país, digamos, por excelencia, capitalista, entre comillas, porque tiene un capitalismo basado fundamentalmente en la cantidad de horas que trabajan los chinos, 18 horas nada menos trabajan promedio, y también acotado su nivel de vida y su nivel de ingresos. Recordemos que en China el promedio de vida está en 62 años contra 79 que tiene la Argentina.
fíjense ustedes las diferencias. Un país como China tiene menos promedio de vida que Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad trabajan en condiciones casi infrahumanas. De la misma forma que en la India, donde en la India hay una división de castas que todavía lo hace más difícil el tema. Es un tema, digamos, que parece ceder el siglo XXI porque es como que estuviera remontado al siglo XVI, XVII o más atrás, en la Edad Media. Tema no menor que hay que analizarlo, donde siguen rigiendo leyes, por ejemplo en la India de 1867 con respecto a la homosexualidad y que se aplicaron, hace 1 o 2 años se aplicaron. Ojo con eso. Entonces a veces cuando creemos en la filosofía hindú, en la filosofía de los países orientales, comparémoslas con la vida de nuestros países, con la filosofía de Occidente. Esa filosofía de Occidente totalmente distinta. Pensemos en lo que es Oriente con ese tipo de filosofía que en realidad lleva a la resignación de sus pueblos y no los deja crecer en la forma adecuada para que puedan desarrollar y alcanzar un potencial económico que realmente los haga independientes. Es un tema bien para análisis sociológico, psicológico, antropológico y que por supuesto que hoy en las universidades es un tema de debate, porque sin esto es muy difícil que podamos realizar todo lo que necesitamos. Compárenlo, comparen también el aprendizaje de idiomas, comparen el aprendizaje del idioma inglés, comparen el aprendizaje del idioma español en los demás países, a ver si podemos igualar y podemos contender en forma, digamos, de mercado libre para poder llegar a los objetivos necesarios en la economía mundial. Es un tema, digamos, son temas difíciles para ir viendo. Por otro lado, aparentemente, dice, el Banco Patagonia está listo para crecer con todo nuestro apoyo, dijo el presidente del Banco do Brasil. Aclaró que no hay intención de vender tras el saneamiento del gigante estatal de Brasil, quien hace una oferta de acciones pero sin apuro y sin resignar su participación mayoritaria. Hoy del 59% incluso con el repunte económico podrían analizar adquisiciones, dijo. También se reúne la Reserva Federal, pero no esperan que anuncie una suba de tasas, dice el cronista comercial. Los papeles siderúrgicos y petroleros se salvaron en un mes de caídas generalizadas y analistas esperan que el central tenga que seguir vendiendo dólares a efectos de mantenerlo. Hasta ahora, 12.27, les vuelvo a decir que el dólar se mantiene 21,15 según el cronista comercial. El gobierno contratará por 177 millones de dólares una empresa para buscar a Lara San Juan. Comienzan a tratar el desafuero de la diputada Ida Ayala, indagan a Daniel Scioli por presuntas irregularidades en obras públicas. El rechazo a la reforma laboral marcó los actos por el Día del Trabajador. El presidente evitó mostrarse con la dirigencia sindical. Bueno, estamos en épocas de cuidarse para ver con quién nos mostramos para poder manejar el tema político tal cual nos parece que está en un momento en que el incendio a lo mejor hay que apagarlo rápido. Por otro lado, el gobierno duplicó el control a las empresas públicas y redujo las transferencias a nivel del 2009. Pablo Roca hizo oportuna gestión del gobierno. Creo que estos fueron más caricias que en realidad lo que quiso decir. Con el foco en las empresas, la presión tributaria bajará medio punto del Producto Bruto Interno. Ahora, luego del corte, vamos a hacer un análisis de los impuestos en la Argentina, que es uno de los temas que más presiona sobre la economía, más presiona sobre el bolsillo y que más presiona sobre la independencia de cada uno de nosotros. Los impuestos en la Argentina son de por sí expropiatorios y esclavistas. Eso es lo que vamos a analizar luego de este pequeño corte.
tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No. ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones, acá en AM 1220, teléfono 4325-1220, para ir comunicándose. Les vamos a decir cómo están en este momento un poco los mercados. El Merval para abajo está en los 29.962 puntos. El Bovespa para abajo, 1,21 para abajo, 85.070 puntos básicos. El Dow Jones, 24.064, también para abajo. El SP 500, que son las empresas líderes, 0,14 para abajo, 2.651. El Nikkei, 21.676, también para abajo. Son casi todos los mercados están hacia abajo. La soja en Chicago para abajo, 380,39, 380,39 dólares la tonelada. La soja Rosario un poquito para arriba, 324,50. El trigo para arriba, 194,93. El maíz Chicago para abajo, 155,70. El petróleo, 67,29. El petróleo Brent, 72,83. El oro, 1.305,20, que es la onza TRO. Eso es un poco la cotización. Por otro lado, a ver si se mantiene, el dólar se mantiene 21,15, todavía en este momento se mantiene 21,15. Petrobras para abajo, 1,20 para abajo.
el macro 0,025 para arriba, el francés 0,63 para abajo, el grupo financiero Galicia 1,86 para abajo, el valor está en 126 más o menos en este momento. Por otro lado, digamos que el dólar blue se mantiene extrañamente por debajo del dólar Banco Nación 20,86, el dólar con liquidación 20,95, y volvemos a repetir el global 2017, el bono global 20,17, 1.676. Ya tenemos una comunicación con Daniel Arroyo, que es diputado nacional por el Frente Renovador. Buenas tardes. Eduardo Corrado te habla. Buenas tardes, Eduardo, y un gran gusto, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Pues es que el tema, si te puedo tutear... Sí, por supuesto. El gran tema de este momento son las tarifas, ¿no? Y los impuestos que tienen contenidas las tarifas. Y quisiéramos saber tu opinión al respecto. Sí, claramente hay dos temas acá. Uno es los aumentos de las tarifas, que han sido realmente muy altos. Hasta acá, en estos 2 años, el gas aumentó 1.600%, la electricidad 500%, el agua 400%, el transporte 300%. Es decir, hubo un reacomodamiento de tarifas muy fuerte. Está claro que el gobierno actual tomó una situación complicada, con tarifas muy desfasadas, pero realmente el reacomodamiento ya se hizo y mucho. Y en segundo lugar, que tiene una carga impositiva muy alta las tarifas, efectivamente. Nosotros estamos planteando una propuesta dentro del Frente Renovador, que se va a discutir hoy en la Comisión de Presupuestos, que implica 3 cosas. Uno es volver al 1 de noviembre del 2017, ir atrás con estos últimos 4 meses, donde los tarifazos han sido verdaderamente muy altos. En segundo lugar, establecer para adelante un criterio, y es que las tarifas aumenten igual que los salarios. Sacamos un coeficiente que establece el promedio de lo que aumentan los salarios, eso es lo que tienen que aumentar las tarifas y no más. Y en tercer lugar, quitar parte del IVA, el impuesto que es en parte nacional y que se coparticipa con las provincias y los municipios, por 12 meses hacer una reducción importante del IVA. Esos 3 elementos nosotros nos apostarían, por un lado, a que las familias puedan pagar tarifas que hoy son impagables, y en segundo lugar a resolver el problema hoy del sobreendeudamiento de las familias, porque como los costos fijos son altos, como las tarifas son muy altas, las familias terminan endeudándose, que es esa la realidad argentina hoy, es que todas las familias deben plata. Deben plata y altas tasas de interés, ¿no? Y el esquema de tasa de interés es el que tiene tarjeta de crédito, paga el mínimo, patea para adelante, 45-60% de interés anual. El que va a la financiera de la esquina, 80-100% de interés. El que va al financista del barrio, lo que sea. Hoy, claramente, decir que las tasas son usurarias es ser demasiado respetuoso. Las familias se están endeudando para pagar tarifas, para comer, para lograr los costos de vida de un mes. Se están endeudando a tasas altísimas. Cuando no alcanza la plata, aún así, uno toma otro crédito, cancela ese y empieza a pagar el otro a tasas más altas. Es una rueda cada vez más complicada. La realidad social hoy de la Argentina está definida, a mi modo de ver, por el sobreendeudamiento de las familias. Ajá. ¿Y vos qué pensás, aparte de esto, es cómo hacer crecer, ¿no?, el ingreso de las familias en un mercado laboral que parece restringido? Sí, acá hay que tomar en cuenta 3 cosas. El mercado laboral en Argentina tiene 3 realidades. Una realidad es el que está vinculado a la soja, al mundo del conocimiento, la industria del software, que le va bien, compite y lo hace bien. Esa es la Argentina del siglo XXI, y hay un grupo muy importante de argentinos que les va bien. El segundo es la Argentina del siglo XX, la señora que cose ropa fazón en su casa, el gasista, el plomero, el carpintero, el que hace changas. Eso es el 35% de Argentina. Y lo tercero es la mitad de los pibes que no tienen escuela secundaria completa. El pibe que está en una esquina, perdido, afuera de todo, en el conurbano bonaerense. Eso es el mercado laboral. Lo que yo creo es que hay que potenciarlo, que claramente es competitivo, pero que eso no acomoda nada, no hay derrame. Hay que cuidar lo que es socialmente relevante. Por ejemplo, para mí la industria textil es socialmente relevante, porque ahí trabajan mujeres y jóvenes y hay 20% de desocupación. Es una industria que tiene un montón de problemas, que en China o en India alguien hace ropa más barata que acá, pero ahí trabajan mujeres y jóvenes donde hay 20% de desocupación. Y en tercer lugar, hay que generar mucha obra pública de pico y pala, vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, mucha obra pública que es mano de obra intensiva, sobre todo para gran parte de la población que está fuera de todo,
Creo que nuestro problema, que es la falta de infraestructura, es a la vez una oportunidad. En ese sentido tenemos que orientar el crecimiento a los sectores, en parte, mano de obra intensiva. Tenemos que hacer un equilibrio entre los que somos muy competitivos y los que nos abrimos al mundo, y lo que efectivamente es mano de obra intensiva. Ese es el equilibrio, a mi modo de ver, que falta en la mirada del gobierno, y que por eso se está poniendo como muy complicada la situación social. Ajá. Con respecto a la educación, ¿no? Que es un tema, digamos, que tocan todos los analistas, no solo de la Argentina, sino del mundo. ¿Vos cómo ves que se puede insertar mejor a la población, por ejemplo, en la educación secundaria, ¿no? Que es donde más abandono parece haber? Y yo creo que hay que dar vuelta por completo a la escuela secundaria. Nosotros tenemos una escuela secundaria enciclopedista, donde uno aprende de memoria Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, de 14 materias, un modelo muy rígido, y de hecho ese modelo tiene la mitad de los jóvenes que no terminan la escuela. Algunos por temas sociales, por un tema de que tienen que ir a trabajar con sus padres, otros solamente porque se aburren, porque ese pibe que está 4 horas en la escuela sale y se pone a chatear con 5 personas en 5 continentes distintos. Y en tercer lugar, porque no hay vínculo entre escuela y trabajo, no queda claro exactamente qué cosa lo que está aprendiendo en la escuela les sirve para el trabajo. Yo creo que hay que hacer primero una escuela secundaria con menos materias, muy flexible, muy modular, adaptada en parte a las expectativas de intereses de los jóvenes para enseñar a pensar y abrir cabezas, y también que quiera el sistema dual, que en los últimos 2 años un joven, además de estar en la escuela, puede hacer pasantías, vincular escuela y trabajo. Si no damos vuelta a la escuela secundaria, claramente la situación no va a cambiar. Nosotros tenemos un sistema educativo bueno en Argentina, pero que fue creado en el siglo XIX, docentes del siglo XX, yo soy docente también y me toca a mí también, y alumnos del siglo XXI. Hay que dar vuelta rápido ya a la escuela secundaria, de todos los problemas que tenemos nosotros en el sistema educativo, lo que hace la primera infancia y los más chiquitos, la escuela primaria, el ámbito universitario. El gran problema para mí es la escuela secundaria, y es el gran desafío de darlo vuelta cuanto antes. En los últimos años de la escuela secundaria, ¿no? Para prepararlos para la universidad, ¿vos qué le introducirías, vos que sos profesor? Bueno, cuando se hacen exámenes de ingreso en las universidades, aparte de lo clásico, el problema de la matemática, que es muy fuerte, y el problema de la expresión, es en muchos casos el tema de comprensión de texto. A mí me parece que tenemos que ir a una escuela secundaria donde partamos de la base de que los jóvenes están sobreinformados. Un pibe, pobre o no pobre en la Argentina, que es un apasionado del fútbol, sabe cómo va la liga en Bielorrusia y cuál es el goleador de ese campeonato, porque tiene forma de acceder a la información, porque los pibes, aún los más pobres, están sobreinformados. Estimular a esos jóvenes, armar una currícula para esos jóvenes, no es lo mismo que años anteriores, donde se suponía que yo iba a la escuela y que ahí aprendía. Ahora hay un montón de acceso a la información. Creo que hay que hacerlo realmente más flexible. Yo apostaría mucho a esto, digo, del sistema dual de escuela y trabajo. Me parece que tenemos que armar un esquema donde mucho el tema de comprensión de texto, conocimientos básicos, el chico después va a poder saber lo específico, va a poder especializarse en la Primera o Segunda Guerra Mundial, pero primero tiene que saber buscar información, contactarse, que le parezca interesante, atractivo. Hay que ir a esos esquemas. Hay como mucha experiencia, incluso a nivel latinoamericano. Me parece que el gran desafío es ese. Yo creo que tenemos un gran valor y que la escuela es el lugar más universal y el mejor lugar que hay en Argentina. En lo único que creen las familias es en la escuela. Aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra un docente, en el fondo le está diciendo, ayúdame porque no sé qué hacer con mi hijo. Las familias creen en la escuela y no más que eso. Bueno, aprovechemos eso para hacer un cambio profundo. Ajá. Soy curioso, te pregunto, ¿qué materias enseñás vos? Yo vengo de la política social, estoy muy vinculado a la universidad, con todo lo que tiene que ver con políticas sociales, con pobreza, con desigualdad, y después materias más de teoría política, historia del pensamiento social y político, de lo que sería la ciencia política. Ajá. ¿Y considerás que, por ejemplo, en el secundario hay que poner materias de ciencias políticas? Sí, en los términos de lo que hoy se llama conocimiento ciudadano, introducción a la ciudadanía, sí. En los términos, yo creo básicamente que los autores clásicos son clásicos porque son atemporales.
si uno lee hoy a Aristóteles o a Platón, les sirve para entender la realidad argentina hoy. No pasa con todos los autores, sino con los autores clásicos. Entonces, me parece que en la secundaria, acercarse a ese tipo de conocimientos le ayuda al pibe no solo a saber que hay alguien que pensó determinada idea, sino que hacer un trabajo práctico y vincularlo con su municipio, con su barrio, con su realidad, hacer un recorte de diario y analizar a través de esos autores clásicos qué está pasando en la Argentina, por ejemplo, con el debate con las tarifas. Y me parece que yo soy como muy amigo de estudiar los autores clásicos porque eso abre cabeza a un montón de cuestiones más locales, más coyunturales que le sirvan al joven. Esa es una parte. La otra parte es las habilidades técnicas. Alguien para trabajar necesita habilidades duras y habilidades blandas. Habilidades duras es saber carpintería. No tengo que saber, si quiero trabajar carpintería, tengo que hacer un buen curso de carpintería. Habilidades blandas es levantarme a la mañana, ir todos los días a trabajar a determinada hora, cumplir, armar lo que llama la sociabilidad. Bueno, la mitad de los jóvenes no tienen eso en la Argentina porque no tienen la escuela. La escuela es lo que genera eso. Cuando yo me levanto todos los días de la mañana, me peino, me pongo el guardapolvo y voy a la escuela, y todos los días hago lo mismo a la misma hora, termino armando un método, un ritmo. Bueno, creo que la escuela también tiene que ayudar a eso. A eso se llama habilidades blandas, la sociabilidad. Entre el conocimiento y la sociabilidad se conforma una persona que después no solo está en condiciones de trabajar, está en condiciones de tener pareja, de andar por la vida, de hacer un montón de cosas. Ajá. Te hago otra consulta con respecto a los idiomas, ¿no? Donde parece que el español es como que estuviese relegado y los demás idiomas extranjeros tienen preponderancia sobre el mismo. ¿Vos qué harías con respecto a eso? No estoy muy de acuerdo con que el español está relegado. A nivel mundial, en realidad, va creciendo la población, la comunidad latina en varios lugares y eso es significativo. Sí creo que aprender otros idiomas, además de ser útil para poder leer en otros idiomas, para poder conocer la realidad de otros idiomas, también acomoda la cabeza, porque los idiomas tienen estructuras mentales diferentes, dan a estructuras mentales diferentes, y eso hace que quien tiene más de un idioma pueda malear su cabeza. En ese sentido creo que son útiles. Me parece que en ese sentido la Argentina va bien, porque va incorporando el tema del inglés o de otro idioma. Me parece que eso es una buena cosa. Cuanto más chicos y cuanto más arranquemos en la primaria, más fácil y mejores condiciones para aprender un segundo idioma. Ajá. ¿Y sos partidario también de enseñar idiomas clásicos, por ejemplo, como el latín o el griego en los colegios? Bueno, a ver, mi opinión simplemente, y no soy un especialista, es que eso sí va para las carreras más especializadas. Ajá. Sí me parece que debería ir. Yo, el que estudia filosofía, por ejemplo, claramente sí, o algunas carreras muy puntuales, pero no soy un experto en el tema. Me parece que sí es clave para determinadas carreras poder leer los autores en sus idiomas naturales, ¿no? Te llevo nuevamente al tema tarifas, ¿no? Aparte de las propuestas que vos hiciste, Argentina tiene como un fantasma también sobre otras tarifas o otros precios como el del dólar. ¿Y vos qué harías para aventar esos fantasmas que tienen los argentinos? Sí, a mí me parece, en primer lugar, que la economía está funcionando mal hoy en Argentina porque no hay relación entre el presidente del Banco Central, que es el que define de alguna manera las metas de inflación y el tipo de cambio, y el resto de los ministros de Economía, de Producción, de Hacienda, del resto. Creo que estamos en un muy mal esquema hoy de descoordinación, y que eso hace que finalmente el mecanismo que tienen para bajar la inflación es subir la tasa de interés. Es realmente complicado, porque si uno gana poniendo plata, gana el 32%, y produciendo no gana eso, nadie va a verse incentivado a poner un kiosco, una verdulería, una panadería o una pyme, porque en realidad gana la plata haciendo plata. Creo que hay un primer problema estructural ahí. En segundo lugar, sí creo que hay un tema central hoy con la coyuntura con el dólar. Me parece que el Banco Central tiene que intervenir. Hay dos cosas que están claras: aumenta el dólar, aumentan los combustibles, aumenta todo el resto de los precios en Argentina. Exacto. Y estamos ante una situación social muy complicada, con lo cual no debería tentarse el gobierno con dejar disparar el dólar en torno al mercado, a una creencia que no tiene nada que ver con la vida cotidiana, donde la gente lo que mide es cuánto puede comprar o cuánto no, y la verdad es que cada vez puede comprar menos. Cada vez compra menos pan. Menos pan, menos verdura. Menos pan, menos verdura. De hecho, digo simplemente, en marzo bajó el consumo de leche. Claro. Hay un dato en la Argentina que es relevante, es el tema de la leche.
Claro. Madre rica, madre pobre, madre joven, madre grande, todas saben que los chicos tienen que tomar leche. Si baja el consumo de leche es que no hay plata, claramente. No, exactamente. Para terminar, ya que estabas hablando de educación, ¿qué libro le recomendarías en general a todos los estudiantes del secundario que leyeran? ¿O qué clásicos, ya que te metiste en los clásicos, qué clásicos leyeran? A mí me parece que toda persona tiene que entender en algún momento Maquiavelo. Maquiavelo es un autor que tiene mala prensa porque lo ve como que ha dicho que el fin justifica los medios, pero en realidad no es eso, sino que es alguien que trata de asesorar y de ayudar al príncipe, que para nosotros sería el gobernante, sobre distintas opciones y alternativas. Me parece que es alguien que ayuda a abrir cabeza. Cualquier alumno, es un libro clásico fácil de leer y a mi modo de ver ayuda a esta idea de que uno en la vida tiene alternativas, tiene que optar, no siempre tiene la mejor alternativa a mano y entonces va viendo si va a encarar para acá, para allá, cómo lo puedo hacer. Él le va sugiriendo eso al príncipe, que sería nuestro gobernante, y la verdad que es un libro interesante para leerlo en ese sentido. Te agradecemos mucho que hayas estado acá con nosotros, acá en la M1220, y por supuesto los micrófonos están abiertos para vos cuando lo necesites o cuando vos quieras hablar. Muchas gracias, realmente gracias. Gracias.
Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Le repetimos un poco el dólar, que es un poco lo que preocupa a la gente y los mensajes que nos llegan. Les voy a dar las noticias que da el cronista comercial. En el Banco Galicia está 20,75, 21,40. En el electrónico 20,75, 21,40. En el Banco Patagonia 20,50, 21. Santander 20,55, 21,15. Y ese es el precio máximo que está tocando en los mostradores, es 21.15, 20.60 en el macro, 21.10 en el mostrador, y en el electrónico 20.60, 21.10. Digamos que hasta esta hora, según el cronista comercial y por lo que dice Andrea Rivas, el Banco Central liquidó 260 millones de dólares al efecto de contener el alza del dólar. Ese es un tema para ir teniendo en cuenta. No hay que asustarse, pero en realidad el dólar está atrasado. Si tomáramos el valor del 2002, 2003 y lo multiplicáramos por la inflación que hubo del 2003 ahora, y se darían cuenta cuánto tiene que valer si a eso le restáramos la super emisión que hizo Obama en el 2007, 2008. Por otro lado, dice, de cara a la reclasificación a emergentes hay que preguntarse ¿hasta cuándo hay tiempo para que la ley del mercado se apruebe? Siguen las protestas por liberar los molinetes de la línea H. Este es uno de los síntomas del tejido social argentino. Y por otro lado dice que Trump dictó a su médico la carta que certificaba su excelente estado de salud. Si tomáramos la comunicación que teníamos con Daniel Arrojo antes, cuando recomendó leer nada menos que eso del príncipe, de los consejos que se dan del príncipe, bueno, ahí tenemos, una de las cosas era mantener en secreto el estado de salud, y siempre el príncipe tenía que estar bien a los efectos de enfrentar los avatares de lo que es la política y lo que era en esa Florencia donde se recurría frecuentemente, sobre todo en Italia, ¿no? Y en Florencia se recurrían a esas gotas mágicas que eliminaban a los enemigos. Hay que tener en cuenta eso. Los otros países tampoco se privaron de esto, y por ejemplo el caso de Rusia, ¿no? Donde los asesinatos eran cosa de todos los días en temas políticos. También en Francia. Francia tuvo una larga tradición donde hay algo que nos pica en la pancita, que son los impuestos, ¿no? Uno de los orígenes de la Revolución Francesa fueron los altos impuestos que tenía en ese momento el Reino de Francia. Ojo, los impuestos pueden llevar a esos desmadres del pueblo, donde se mezclan intereses políticos e intereses sectoriales por el manejo del poder. Los impuestos son un arma de doble, triple o cuádruple filo. Cuanto más suban, peor es. Hay que analizarlos. Argentina tiene muchísimos impuestos. Vamos a repetir lo que dijimos en otros programas para grabarlo. 96 impuestos y 26.400 leyes de procedimiento que dicen cómo se aplican los 96 impuestos. Tema no menor. Entonces eso lleva a que la gente sea más pobre y que se sienta en definitiva estafado por los impuestos porque no se aplican lo que es. Y el economista Santangelo dijo, considero que la tasa de interés es un instrumento muy imperfecto para calmar las expectativas del mercado cambiario, es decir, que no alcanza con solamente subir la tasa de interés para calmar cuánto vale el dólar en la Argentina. Ese bendito dólar verde que está muy lejos de los pastos de la pradera que dan de comer y que nos dan, por supuesto, el sustento. Con papel no vivimos. Necesitamos producción, más producción, educación y más educación. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios.
Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @Ecomedios1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomía.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones 1204. Repetimos el tema de lo que dijo Rodolfo Santangelo. Consideró que la tasa de interés es un instrumento muy imperfecto para calmar las expectativas del mercado cambiario y aseguró que no sorprendería que la tensión siga durante los próximos días. El economista explicó que a principios de marzo cambió la política del Banco Central respecto al tipo de cambio. Dejamos de tener un dólar libre donde la oferta y la demanda determinan su precio y empezamos a tener un Banco Central que pretende tener un dólar que no pase los 20 y pico de pesos vendiendo reservas. Recordemos, esto lo agregamos por nuestra cuenta, ¿no? Recordemos que las reservas del Banco Central Argentino son consecuencia de haber tomado deuda a tasas de interés altas con respecto a los demás países. Ojo, porque el tema del riesgo país hay que sumárselo. Está en 400 y pico de puntos, Argentina paga 4 o 5 puntos por encima de la tasa que pagan a veces hasta nuestros países vecinos. Pagamos más tasa que Bolivia. Antes nos metimos en el tema de la política y de los maestros de la política, ¿no? Si quisiéramos un poco perfeccionar el tema de la política, es bueno leer un libro que se llama La traición de Roma, de Santiago Posteguillo, y hablas de Publio Escipión en sus memorias, La traición de Roma, donde nos narra el épico final y los dos grandes generales de la historia que se baten entre sí, Escipión y Aníbal, al cual termina batido en la batalla de Zama, precisamente por un tema económico. No le llega la suficiente dinero para comprar elefantes y pierde la batalla, ¿no? Entonces, nada mejor que para hablar de economía que con Agustín Echevarne. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la llamada. No, gracias a vos por estar con nosotros y digamos que sos el director de la Fundación Libertad y Progreso. Así es. Así es. Bueno, bárbaro. Hoy, ya que estamos en un día caliente con respecto a las tarifas, el tipo de cambio y todo lo que aqueja a la Argentina, ¿cuál es tu opinión? Bueno, básicamente la economía se empieza a tomar revancha de la política de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Lo cual no es bueno, porque cuando viste que hace 2 años a esta parte el gobierno dice vamos a hacer todo muy gradual porque la política no soporta hacer programas más profundos, hacer reformas estructurales más grandes, más importantes que nos lleven a ser un país normal más rápido, ¿no? Exacto. Pero eso implica que en estos 2 años prácticamente no bajó el déficit fiscal. No. O sea, bajaron el déficit primario, pero te aumentaron los intereses de la deuda y aumentó la cantidad de deuda. Entonces el déficit total se mantuvo prácticamente igual, bajó muy poquitito. Y entonces, evidentemente, no termina de cerrar la economía porque vas teniendo un endeudamiento muy grande de 30.000 millones de dólares por año. Este es el tercer año, o sea que vamos a terminar el año con 90.000 millones de dólares adicionales a lo que ya era complicado hace 2 años atrás, ¿no? Uh-huh. Y sobre eso tenés todo el problema de las LEVACs, que se va acumulando, que también son otros 60.000 millones de dólares. Y además de eso, sumale el correlato, que es que se te va apreciando el tipo de cambio, porque la entrada de dólares financieros para el endeudamiento te hace apreciar el tipo de cambio. Y te genera el déficit de cuenta corriente. Con lo cual pasás a tener los déficits gemelos. Esta situación Argentina ya la tuvo muchas veces y por eso también somos más sensibles a este tipo de cambios, ¿no? Y lo que nosotros veníamos insistiendo hace mucho tiempo es que las tasas de interés en Estados Unidos iban a subir y ahora están subiendo. Y ya vienen subiendo hace 8 meses. Con lo cual iban a continuar subiendo. Y esto te hace que entonces el crédito para Argentina empiece a ser un poco más escaso. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Además de algunos errores no forzados que cometieron en el gobierno desde el 28 de diciembre, el cambio de la política monetaria, ¿no? Tratar de bajar las tasas de interés inyectando más dinero, comprando los dólares, y eso les provocó que se les escape el tipo de cambio, se asustaron y ahora reversa, suben 300 puntos básicos y salen a vender dólares y bueno, en eso estamos. Ajá. ¿Y qué es lo que harías vos si estuvieras en el lugar del presidente del Banco Central hoy? ¿O qué le aconsejarías al presidente de la Nación hoy? Bueno, yo lo que le aconsejaría al presidente es que le dé total independencia al Banco Central. Lo que hicieron el 28 de diciembre fue restarle credibilidad y eso te cuesta plata. Ajá. O sea, un banco se basa sobre el crédito, ¿no? Viene de la palabra credere, y credere viene de confianza, de generar confianza. Un banco necesita generar confianza porque vos vas y pones el depósito. Exacto. El Banco Central es lo mismo, tiene que generar confianza. Cuando salieron, el mismo 28 de diciembre, muchos economistas salimos a decir, la sola imagen de que el Banco Central hable tercero, después de que hable el político, que es Marcos Peña, y el ministro de Economía, que es Duhovne, recién después empieza a hablar el presidente del Banco Central, fue una pésima imagen de falta de independencia. Que lo pueden explicar y mostrar que hay otros países en el mundo que ocurre, lo que quieran, pero en Argentina está clarísimo que él demostró que la política se metía en el Banco Central, que además es lo que estaba pasando, y por eso vimos que después trataron de inyectar dinero y bajar la tasa de interés. Uh-huh. Por supuesto, se te escapa la inflación, ¿no? Pues se te escapa el tipo de cambio, se te escapa la inflación, y sobre eso, para colmo, tenemos todo el problema de las tarifas. Exacto. ¿No? Entonces, que venís subiendo las tarifas. Y entonces es un conjunto de temas, de cosas reales, como fue la sequía, que también te cuesta 5.000 millones de dólares. Se fueron sumando varios temas y se concentran aquí. Uh-huh. Ahora, lo que yo digo es, bueno, lo que tenés que hacer es tomar el toro por las astas y decir, efectivamente, Argentina tiene un problema, y el problema es fiscal. El problema es el gasto público. El problema es que tenemos un gasto público inmenso, tenemos inmensos impuestos, más que ningún país del mundo. Las empresas pagan 96 tenemos. Diferentes. ¿Cómo? 96 impuestos tenemos. No, 96, bueno, 97 porque crearon también de la renta financiera. Es cierto, ahora tenemos uno más. Tenemos uno más. Con lo cual, y que además va a tener sus consecuencias, porque este impuesto, que otro de los errores no forzados,
fue poner impuestos sobre las LEVACs. Entonces, los fondos del exterior, que con una cierta tasa de interés estaban dispuestos a colocar en Argentina, si sobre esa tasa de interés le cobras un impuesto, es como si le hubieras bajado la tasa. Exacto. Naturalmente, retiraron algunos fondos en el margen, decidieron retirar esos dineros, con lo cual complicó más el panorama. Por eso digo que hubieron algunos problemas que no tienen que ver con el gobierno, como la sequía, que te pega, pero no sos el culpable, y otros que fueron errores no forzados, como ese problema del de crear impuestos nuevos y demás. Y esos errores estaban mal hechos. Y vas a tener otro problema adicional, posiblemente, porque ahora se postergaron a junio los pagos de impuestos a las ganancias, pero ahí va a haber mucha gente que hizo el blanqueo con unas ciertas reglas de juego. Típicamente Argentina violamos las reglas, y a las personas que blanquearon les cambiaste ese juego y ahora le cobrás un impuesto que antes no tenían, que es el de la renta financiera. Entonces, toda esta gente que muchas veces tenía inversiones en bonos en Argentina, en el margen, algunos se van a ir, porque simplemente no tenían contabilizado que le ibas a cobrar un impuesto del 15%, que ahora sí se lo vas a cobrar. Es como si le hubieras bajado la tasa de los bonos. El rendimiento neto que te queda de los bonos es menor. Por lo tanto, es probable que también tengas una salida de los bonos. Entonces, creo que la economía hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, va a empezar a estar mucho más en vigencia en las decisiones del gobierno, porque hasta ahora la política se metió por encima de la economía, y eso no puede continuar mucho tiempo más. Nosotros lo veníamos alertando hace tiempo, pero ahora ya tenés una primer corrida, que yo creo que la van a frenar. El Banco Central tiene suficientes reservas, y en eso daría total tranquilidad a la gente, no va a haber un problema de inmediato, pero tenés que ponerte en una situación donde el gobierno requiere dar señales de gran austeridad, de ir a bajar el gasto público, de no esperar hasta el próximo gobierno, porque es demasiado tiempo. Y sabemos que viene el año electoral. Con lo cual, lo que no hagas ahora, es difícil que hagan algo interesante ahora, pero el año que viene va a ser mucho más difícil. Te llevo un poco al campo internacional, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de la intervención? Si vos tomaras un triángulo que fuera China, India, Rusia, ¿cómo lo ves esa influencia en la economía occidental? Bueno, evidentemente en la zona del Pacífico, sobre todo China y la India, tiene una influencia enorme en el mundo actual, ¿no? Y realmente el eje económico mundial va a ir hacia esos países. China, porque ya tuvo un crecimiento impresionante, y hoy en términos de poder adquisitivo la economía china ya es más grande que los Estados Unidos. Por supuesto, la influencia de Estados Unidos en el mundo sigue siendo mucho más grande por un montón de otros factores, por la capacidad de dinamismo tecnológico, de creación, las universidades. Todo eso que tiene Estados Unidos todavía no tiene rival. Pero China es una potencia emergente muy importante, y otra que por ahora está un poco más atrás, pero que va a superar a China en el futuro, es la India. Pero la India tiene más habitantes que China, va a tener más habitantes que China, porque la tasa de crecimiento de la población es más grande, pero además hablan inglés y están creciendo muy rápido, es una democracia, mientras que China no lo es un lugar autoritario, con lo cual la India también tiene una cosa muy, muy interesante hacia el futuro. Rusia es un caso distinto. Rusia es un personaje que tenemos allí, que la está gobernando, es un personaje autoritario, el poderío económico no es tan grande, pero tiene un poderío bélico potencial muy grande, y entonces influye mucho en factores como Irán o como Siria, que tiene mucho que ver con el tema del petróleo. Entonces, Rusia es un gran jugador en energía, primero porque producen gas, segundo porque se montan sobre Ucrania, tienen todo este conflicto con Ucrania, la zona de Crimea y demás, y después tienen todo el problema de Siria, que es una potencial salida del petróleo hacia el Mediterráneo. Entonces, Siria siempre fue un tema clave por el tema petrolero, y por eso está metido Putin defendiendo a Assad, ¿no? Y ahí está todo este conflicto con Estados Unidos. Por eso ya es un tema geopolítico muy complejo, ¿no? Pero que influye en serio en la economía mundial. Por supuesto. Ahora lo que estuvo pasando estos días con el petróleo tiene mucho que ver con lo que va a pasar con Irán. Se está por vencer un tratado con Irán, y la gente tiene duda de qué es lo que va a hacer Trump. Trump es una persona que está teniendo un cambio en el establishment de Estados Unidos muy grande, porque él no está con el establishment.
con lo cual no es controlable. Y él maneja eso, y él sabe que los demás saben que él no es controlable, y por lo tanto juega un papel que hace dudar a todo el mundo. Por ejemplo, al presidente de Corea del Norte. Ajá. El presidente de Corea del Norte, cuando vio lo que hizo, Trump dijo, hicieron esto, los voy a bombardear a los sirios, y pum, los bombardeó. No sé. Y le dice a Corea del Norte, nosotros no vamos a permitir que sigan haciendo lo que están haciendo, y manda un portaaviones y demás, y qué sé yo. Y yo me imagino que está en Corea del Norte y tener a Trump del otro lado con el ejército más potente del mundo, que no tiene ningún rival en la tierra hoy por hoy, lo puede tener más adelante, pero hoy por hoy no lo tiene. Bueno, es complicado tener a Trump enfrente. Y bueno, ¿qué pasó con Corea del Norte? Que se vio, viajó a China, conversó con los chinos. Trump había dejado a China y les puso mucha presión a través de China a Corea del Norte. China es el principal comprador de carbón, o sea, de la única exportación que tiene Corea del Norte, o sea que los dólares que entran a Corea del Norte son por China. Les cortó el 50%. Después de la visita, después de hablar con Trump. Y a partir de ahí, Kim Il-sung fue a China y después fue y cruzó a Corea del Sur y dijo que van a finalmente termina la guerra, que nunca se ha firmado la paz, y empiezan a firmar la paz con Corea del Sur y promete no hacer no continuar con el avance nuclear, ¿no? Desde el 53, claro, exactamente con eso que se firmó la paz. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Por supuesto, como le decimos a todos, los micrófonos siempre están abiertos de AM1220 y de este programa Café, Finanzas y Reflexiones para que vos hables y digas lo que quieras y lo que pienses respecto a la actualidad y el futuro, ¿no? Bueno, muchas gracias a ti por esta conversación. No, muchísimas gracias a vos. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones en un día movido, ¿no? Donde el dólar toca los 21 y pico. Está todo el mundo preocupado no sé si todo el mundo preocupado por ese tema. Ya la gente está como que está buscando una variante de temas. Viene de un feriado largo. El viernes terminó la semana con ese movimiento de que el dólar, de que el Banco Central, las tasas, que se va, que se queda. Durante el fin de semana vimos a los ilustres economistas de siempre explicándonos por qué pasa esto y hoy lunes volvemos un poco a la sub y baja, porque empezó la jornada con 21 y pico. Después de un rato el Banco Central esperó a ver cómo se movían las cosas, salió a vender creo que 200 y pico millones de dólares. 260 vendió. 260. Y bueno, parecía ser que ahora lo tiene controlado y lo tienen 21 y pico, así que bueno, vamos a ver cómo se desenvuelve la jornada. Hasta las 15 es lo que se supone que los bancos cierran en la Argentina y es donde el mayor movimiento de... Hay a veces una cotización poscierre. Sí. Hay un poscierre. Ahora digamos que 13.20 en Buenos Aires se mantiene 21,15 según la tapa del cronista comercial, que lo va variando de uno a otro. Por supuesto tenemos un invitado, Jorge Console, que viene de una huelga por el 1 de mayo. Sí, bueno, de festejar el 1 de mayo, póngale. Pero bueno, está con nosotros en Santa Fe, el diputado nacional por la provincia de Santa Fe, Lucas Incico.
y 5 pertenece al partido... Al PRO. Al PRO. Sí, yo sé, lo sé, lo tengo acá en el currículo, Cambiemos. pero es para que vos mismo te vayas presentando y vayas sentando el clima. Lucas, ante todo, gracias por estar acá. No, por favor, gracias Sabemos a ustedes. que hoy por la tienen invitación. ustedes sesión, hoy están trabajando a full. Sí, yo, en primer lugar, perdón por la demora, me había anunciado por ahí unos minutos antes. Acabamos de terminar recién la primera reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales para empezar a tratar el desafuero. Ustedes saben que pedí un pedido judicial de desafuero de la diputada Ayala de Chaco, y a las 2 de la tarde arrancamos con la reunión de la Comisión de Presupuesto por el tema de tarifas, y esto viene a colación de las reuniones que hubo en otras comisiones la semana pasada, donde se trataron, incluso se dictaminaron algunos de esos proyectos. Faltaba el dictamen de presupuesto y es lo que se va a empezar a tratar hoy a las 2 de la tarde. Así que es un miércoles bastante movido, Bastante como para movido compensar después los días anteriores de descanso, ¿no? Exactamente. Lucas, el tema que... Vamos por parte. El tema Ayala. ¿Por qué no le explicás un poquito a los oyentes de qué se trata y cuál sería hoy la situación? A ver, entró hace menos de 10 días a la Cámara de Diputados un pedido de una jueza federal de Resistencia, Chaco, donde solicitaba que sea desaforada la diputada Aida Ayala. Y en ese pedido, que es bastante carente de argumentos y de fundamentos. Me gustaría aclarar, si no te parece mal, Sí, que cómo no. fue por cuando ella se desempeñó como intendente Ahí va, de Chaco. ahí va. En realidad lo que se le imputan es... Lo raro es que es una jueza federal que estaría investigando en una causa sobre lavado de activos. Sí. Y estos lavados, estos activos, eventualmente... Porque, a ver, lo que quiero destacar es que ni en el requerimiento de fiscal, ni en la resolución de la jueza que nos llega a nosotros, hay demasiados elementos. Obviamente no hay ni siquiera prueba producida en el expediente, porque el argumento es, pido la detención de la diputada para traerla a prestar declaración indagatoria. Y para traerla a prestar declaración indagatoria y detenerla, la tengo que previamente desaforar, ¿no? Entonces dice, bueno, la quiero detener para traerla a que rinda declaración indagatoria, pido el desafuero. Es decir, no hay una resolución de mérito, no hay un procesamiento, no hay ni siquiera un pedido de prisión preventiva, como sí ocurrió, por ejemplo, el año pasado cuando analizamos el desafuero de Julio De Vido. Esto era al mero efecto de la indagatoria. Ayala se presenta, toma conocimiento de la causa, se presenta espontáneamente, da su declaración indagatoria, con lo cual nosotros entendemos, por lo poco que podemos entrever, es que quedó abstracto el pedido de detención, porque ya se presentó y le tomaron declaración indagatoria y no hay un pedido de prisión preventiva. Entonces, cumplido eso, no sé qué efecto tiene avanzar en el desafuero. Por otro lado, la causa está tramitando en el Fuero Federal de Resistencia en el Chaco, sería una causa de lavado de activos, pero ese lavado de activos, y como todo lavado de activos, son bienes, recursos económicos provenientes de delitos anteriores. Esos delitos son, entendemos, de jurisdicción provincial, los estaba investigando la justicia ordinaria de Chaco. O sea, no la justicia federal en Chaco. No, porque serían delitos que tienen que ver con contrataciones que ella habría hecho o una mala administración. Según de tengo recursos entendido, públicos, son frutos de su gestión. de su gestión de 12 años de intendente. Exactamente. Ella fue 12 años de intendenta de la ciudad de Resistencia y los últimos 2 años se desempeñó como secretaria de Municipios y Comunas en el Ministerio del Interior de la Nación. Bueno, ese es uno de los temas que te entendí al principio, está tratando en el día de hoy. Y en el día de hoy, después de 2 horas 45, 2 horas 50 minutos prácticamente de debate y de intercambio de ideas, lo que resolvimos fue abocarnos a un estudio más minucioso de los expedientes que no tenemos. Mirá, nos dieron un CD con más de 1000 fojas. Que bueno, es decir, el artículo 70 que de la sentar Constitución... 40.000 asesores sentados ahí Nosotros como diputados, como cámaras y mucho menos como Comisión de Asuntos Constitucionales no estamos habilitados ni facultados por la Constitución para hacer un juicio, para evaluar prueba, para merituar el grado de compromiso o de comisión de un delito, ¿no? O de responsabilidad penal que puede llegar a tener un imputado del cual se pide el desafuero. Pero sí la Constitución, el artículo 70, dice que tenemos que evaluar el mérito del sumario. Entonces no podemos graciosa y gratuitamente expedirnos en una cuestión institucional de mucha relevancia cuando no tenemos
en realidad los datos y la información necesaria como para tomar una decisión adecuada. Entonces lo que pedimos sí es más información, queremos tener acceso a la causa, ver el expediente, ver cuáles son verdaderamente los hechos que se le están imputando, y supongo que con toda esa información ya dentro de poquitos días se va a estar reuniendo de vuelta la Comisión de Asuntos Constitucionales ya como para emitir un dictamen. Ahora, vos dividías la actividad en dos y que ahora en las próximas horas se empiezan a tratar el tema presupuesto. ¿O Sí, eso te entendí? Sí, así es. Bueno, yo la verdad que no integraba originariamente la Comisión de Presupuesto por la ausencia de un diputado de Cambiemos que no podía asistir en estos días, entonces me pidieron que me sume a la Comisión de Presupuesto. Mira. Así que hoy a las 2 va a arrancar el tema, y me parece que según estaba previsto va a empezar con una explicación, una exposición de la persona que ha quedado a cargo de la Oficina de Control de Presupuesto en el Congreso, que se creó hace muy poquito, a fin del año pasado, y la verdad que esta sería su debut, y con un tema que no es menor y que es muy sensible. Entonces estamos esperando un poco recibir ese informe, la visión que tienen desde la oficina, para poder después sí entrar a analizar los distintos proyectos. En realidad el proyecto que tiene más chances el proyecto de avanzar, mayor urgencia que hay que tratar y resolver. Mira, si ustedes recuerdan la sesión del miércoles pasado, la sesión especial pedida por la oposición, que nosotros finalmente fuimos, hubo 29 proyectos distintos, lo cual para nosotros sería una irresponsabilidad espantosa como diputados entrar al recinto con una virome para retocar las tarifas, habiendo 29 proyectos que en algunos puntos hasta eran contradictorios, diferentes, eran muy diversos. Eso se habría centralizado todo en un proyecto que básicamente plantea tres cosas. Es retrotraer los aumentos de tarifas a noviembre del 2017, establecer un mecanismo de ajuste de los valores de las tarifas, si son residenciales por el índice de variación salarial, si son pymes de acuerdo a la inflación. ¿Todo esto propuesto por quién, Lucas? Y esto está propuesto por sectores del bloque de los gobernadores, ¿no? Del bloque de Argentina Federal con el Frente Renovador, y entiendo que también hay otros sectores políticos que pueden tener que ver con el kirchnerismo, con otros sectores que estarían también sumándose a ¿Está como este consensuado? ¿Vos le ves salida? ¿Le ves que puede ser exitoso el proyecto este? Está consensuado por amplios sectores de la oposición. Nosotros desde el la oficialismo oposición, no estamos en absoluto de acuerdo con esto. Porque si tomás en cuenta las palabras del presidente, eso no va a funcionar de ninguna manera. Es que no va a funcionar. No va a funcionar si no tomamos en cuenta verdaderamente qué es lo que está pasando con la matriz energética en la Argentina y con todo el sistema tarifario que ha sido desguazado en los últimos 12, 13 años. Y se están tomando decisiones, a mi gusto, absolutamente idóneas, correctas y acertadas con el tema de tarifas, y son medidas impopulares, son medidas antipáticas, son medidas absolutamente antidemagógicas, y el presidente está dispuesto a pagar el costo, lo está pagando, pero siempre pensando que a futuro tenemos que estar mejor, vamos a estar mejor, y no vamos a estar mejor si seguimos haciendo populismo con las tarifas. La otra cosa que plantean, te dije dos de este proyecto, ¿no? Retrotraer a noviembre del 17, establecer para las residenciales el índice de variación salarial como método de ajuste y de actualización de la tarifa, y lo otro es reducción del IVA. Lo que ¿Cuánto es el IVA en las tarifas? Es del 21% en las residenciales y del 27% en las pymes. Es alto. Ahora, los grandes creativos de la oposición no nos dicen cómo financiar ese desmedro que tendrían las arcas públicas si bajo el impuesto. Si bajo el impuesto, porque el IVA es un impuesto que en su mayoría se coparticipa. Yo no sé, ¿las provincias están de acuerdo también en resignar esto? Pero no te olvides que las provincias también tienen ingresos brutos, que tiene la misma base imponible que el IVA. Sí, bueno, hay todo un tema también ahí con la carga tributaria que imponen provincias y municipios en las facturas de los servicios, ¿no? Que es el proyecto que envió el Ejecutivo, que entró por el Senado, para mayor transparencia y para blanquear que el costo de la tarifa sea verdaderamente el costo de servicio que uno esté pagando. Porque si no tenés un lío bárbaro con los impuestos mezclados, yo lo digo así popularmente, tenés un lío, porque la gente no entiende, pero en realidad la base de ingresos brutos, en cualquiera fuera el producto vendido o servicio vendido, es la misma base del IVA, con la ventaja que en el IVA vos retrotraés lo que compraste. Así es. Y en ingresos brutos no, y lo metiste en el costo y lo hiciste exponencial.
Así es, así es. Entonces, bueno, hay toda una gran distorsión en punto Bueno, a hay esto. una distorsión enorme, pero que en realidad se ha traducido en una menor cantidad, digamos, de actividad económica. También. Pero, a ver, nosotros... Yo te lo digo como para darte argumentos hoy en el recinto, Sí, ¿no? claro, pero, a ver, nosotros estamos dispuestos a sentarnos, a dar los debates que haya que dar, a escuchar, a dialogar. Ahora, así como me marcan el problema, y capaz que podemos coincidir en el diagnóstico, quiero que me den la solución, porque no nos podemos olvidar que en el 2016, cuando el gobierno hace el primer sinceramiento con el tema de las tarifas, después eso fue frenado por un fallo de la Corte, porque la Corte dice, señores, no cumplieron con las audiencias públicas. Pero, se hizo todo el proceso de audiencias públicas y yo no vi a ninguno de los dirigentes y referentes de la oposición que ahora gritan en el Congreso asistir a las audiencias. Es decir, se pasó ese proceso de audiencias. A fin de año se aprobó un presupuesto que prevé la disminución de los subsidios, prevé cómo se va a bajar el déficit en punto a esto en particular, y nadie tampoco dijo nada. Y entonces ahora salen como siendo los grandes defensores de los consumidores de energía y de gas. Exacto. Entonces, me parece que tenemos que ser un poco más serios y responsables al tratar este tema. Bueno, en realidad hay muchos trabajos que se han presentado. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, los trabajos particulares o aún los trabajos que presentan las universidades, que aparecen en los papers publicados, digamos, nosotros comprendemos que los políticos tienen un gran trabajo y les es difícil leer todo, pero también es cierto que nos es a veces difícil llegar para comunicar esto, digamos, y tratar de tener una discusión técnica seria y llegar a alguna solución posible. No te olvides que hay un consenso general entre los que hacen economía, de que los impuestos en la Argentina son muy altos. Claro que sí, son altísimos, pero en estos 2 años se disminuyó en más de un 2% la presión tributaria. Vos me decís, y falta muchísimo, y sí, falta muchísimo, pero tampoco podemos de un día para el otro desfinanciar completamente al Estado, un Estado que hoy se está haciendo cargo de un déficit muy grande, no solamente en materia de infraestructura, que veníamos acorreando de décadas, también en materia de pobreza. Sí, agarramos el país con más de un 30% de pobres, y eso implica subsidios, implica asignaciones familiares, implica la AUH, implica todo un esquema. El 76% del presupuesto va a esa inversión social. Entonces, es una manta corta, ¿no? Yo entiendo esto, pero me parece que tenemos que ser muchísimo más responsables, sobre todo desde la oposición, y no enancarnos en cualquier argumento con tal de sacar un rédito político, con cosas que son muy sensibles para la gente, ¿no? Por un lado, te están diciendo que uno de los grandes temas que hay en discusión es la justicia. Sí. Dale, si nos das un minutito, cumplimos con el corte y volvemos. ¿Cómo no? Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 52 56 7136. Comunicate con nosotros 4325 1220.
4-325-1220. Hello? Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones y nos habíamos metido en el tema justicia. Pero antes le voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? Me voy, ¿sabe por qué? No se va. Me voy, ¿sabe por qué? Porque hoy, ¿se acuerda lo que pasó el otro miércoles? Que dije que Boca iba para abajo. Y hoy también para abajo. No, mire que el otro día le salió bien, hoy no creo. Mejor dicho, no creo, espero que no. Espero que se haga justicia y sigamos la copa. ¿Usted quiere que se haga justicia? Bueno, acá tiene pero hablando de justicia, el que está en el tema de la justicia, este título me gustó mucho. La justicia que llega tarde no es justicia. 14 de septiembre de 2016, Lucas Incico, diputado nacional por el bloque PRO de la propuesta republicana. Esto tiene que ver con algo que vos dijiste. Sí, es así. A ver, yo soy abogado de profesión y tengo ya 25, sí, el 27 de abril cumplí 25 años ya de recibido. Mira. Y es efectivamente así. Si la justicia no es oportuna, si la justicia o una reparación legal para el que la necesita o la solución a un diferendo no llega en el momento que tiene que llegar, si la justicia no tiene ese dinamismo, porque en definitiva la justicia es un servicio y nosotros, los ciudadanos, los justiciables, somos los beneficiarios de ese servicio. Y es un servicio que el Estado tiene el monopolio y no puede delegar. No se lo puede dar a nadie, no lo puede privatizar. Entonces, me parece que tenemos muchísimo que hacer para mejorar el servicio de justicia, para que la justicia llegue a tiempo y sea verdaderamente justicia. Y me parece que lo primero que hay que hacer desde el Estado para mejorar la calidad del servicio de justicia es mejorar a los prestadores de esos servicios, que son los jueces. Ajá. Ahí hablas de la carrera judicial vos. De la carrera judicial, de una reforma que se empieza a tratar ahora del Consejo de la Magistratura, que es un muy buen organismo previsto en la Constitución, pero que hubo después leyes que se sancionaron durante el kirchnerismo que lo fueron desvirtuando el espíritu originario de ese cuerpo que verdaderamente es el que se encarga de la selección, elección, sanción y formación de los jueces. Exacto. Me parece que hay mucho para hacer en ese sentido y vemos todos todo el día en la calle las consecuencias de una justicia que llega tarde o que no llega, y un poco lo que estábamos hablando recién fuera de micrófono, un trabajador que es despedido con o sin causa, lo que fuere, por ahí pasa años pleiteando en el fuero laboral y cuando tiene una sentencia muchas veces a su favor es tarde. Y esa sentencia o lo que pueda cobrar no le repara ni le soluciona absolutamente nada. Entonces, desde lo que podemos hacer en el Congreso de la Nación es el dictado de normas que sean más claras, que establezcan parámetros más precisos y que le permitan a los jueces tener elementos y herramientas para hacer justicia en tiempo oportuno y que a su vez le quiten cierta, no arbitrariedad, pero sí discrecionalidad muchas veces en la toma de decisiones, porque uno encontrará la biblioteca media mitad que le dice una cosa, la otra media mitad que le dice otra cosa, hay jurisprudencia contradictoria en una cosa, en la otra. Bueno, esa es tarea del legislador, aclarar esos puntos y esos temas donde los jueces no se ponen de acuerdo, porque muchas veces la ley es media abstracta, es ambigua, es demasiado amplia o gris y deja lugares a esos huecos, ¿no? Entonces me parece que es fundamental para que verdaderamente funcione una democracia republicana tener una justicia independiente, imparcial, que actúe en tiempo y forma. Y nosotros desde otro poder del Estado lo que tenemos que hacer es darle las herramientas para que así sea. Ahora estamos lejos de eso, ¿no?
estuvimos muy lejos durante muchísimo tiempo. Y ahora estamos haciendo los esfuerzos como para empezar a acercarnos. ¿Y para se están encontrando con algo que no esperaban o qué? Nos estamos encontrando con muchísimas cosas. A ver, esto, yo soy un convencido, para focalizarlo puntualmente, si querés, en Comodoro Pi. Dale. Sí, los 12 juzgados, hoy 11. Comodoro Pi, porque Comodoro Pi. Vamos a hacer creo que hay que aclarar, todo el mundo pone Comodoro Pi como ejemplo porque es donde pasa la política, se junta con la justicia, porque todo caso político termina en Comodoro Pi, pero creo que en otros esfueros también en está todos bastante lados, pero por ahí esto es una vidriera donde se resalta más, porque pasan los grandes casos de relevancia institucional de todo el país. Pero sobre todo políticos y empresarios de fusta grande, ¿no? Así es. Y temas, obviamente, del fuero federal, y el Claro. fuero federal tiene que ver con cuestiones de funcionarios públicos del orden nacional, tiene que ver con lavado de activos, tiene que ver con delitos las económicos, tiene que ver con delitos tributarios, evasión impositiva y demás. Y esto es muy personal, y lo digo a conciencia y me hago cargo. Yo soy un convencido que si los jueces de Comodoro Pi en los años anteriores hubiesen actuado de otro modo, hoy tendríamos otro país. Yo creo que hay un detonante de por qué cambiaron la actuación, ¿vos sabés? Tiene A que ver, lo intuyo. Tiene que ver con que sacaron a un muchacho que manejaba la carpeta y a partir de ese momento dijeron todos, uy, mira, tenemos libertad para trabajar. Bueno, sabemos porque es muy hay muchos, sabemos que hay muchos casual. jueces que manejan la agenda ¿Sabés electoral de quién te hablo, no? mejor que muchos políticos, pero no es sano eso. No le hace bien a un sistema de justicia y mucho menos a una democracia como la nuestra, que después de 35 años de reiniciado el proceso democrático todavía se sigue consolidando día a día. Pero Lucas, ¿cuánto tan lejos está la gente de la clase política? Honestamente, hoy en día. Vos sabés que... yo creo pero que es un latiguillo que se usa mucho. Ahora, es que la no clase es lo política, que te dice la gente. La clase política va por un lado. Vos fijate, está pensando en el 2019. De alguna manera empezaron con el timbreo y todo ese tipo de cosas. Y la gente está pensando cómo va a pagar la luz la semana que viene. Sí, es verdad, pero a ver, la clase política surge de la gente, surge de la ciudadanía. No somos marcianos que bajamos de un plato volador y nos mantenemos en otro estamento. Pero son 300, 400 contra 40 millones. Pero nosotros como fuerza política nueva, si querés, y en los años, yo fui durante 8 años funcionario del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Sí? Y ya desde ese entonces teníamos la costumbre de salir a timbrear, de salir a sí, escuchar a los conozco, vecinos, caminar, sí, ponernos en contacto, a veces para que te elogien, a veces para que te critiquen, a veces para que te digan, che, necesito esto, necesito lo otro, pero ese contacto con la gente es esencial. Y creo que el principal cambio cultural que nosotros como Cambiemos tenemos que instalar, y para eso estamos trabajando, es poner el Estado al servicio de la gente. Que el funcionario público venga a ser un servidor público y no a servirse del Estado. No, eso es fundamental. Poner la cara, rendir cuentas, ponerse a disposición del ciudadano, a disposición de la justicia cuando lo llaman también. Me parece que son cuestiones tan básicas, pero muy olvidadas en la Argentina. Eso es lo que tenemos que empezar a cambiar para de ahí en adelante empezar a reconstruir un montón de cosas, pero que tienen que ver muchísimo más con un cambio cultural que con un cambio político en concreto. Sabemos que tu tiempo apremia y que ya te tenés que ir, pero porque tu equipo está preparado como para salir corriendo. Sí, para cambiar las cubiertas. Pero una reflexión final de cómo ves todo esto y cómo vamos a salir de todo esto. Yo creo que se están pasando momentos difíciles, pero ya los últimos coletazos de los momentos difíciles. Hoy estamos tomando medidas que verdaderamente apuntan a un crecimiento económico sostenido en el tiempo, algo que no venía pasando en la Argentina. El último año crecimos al 2.9, 3%, tenemos los últimos datos ahora del INDEC, de un INDEC renovado, confiable, creíble, dirigido por una persona que no es ni del PRO ni de Cambiemos. No, es de una otra persona parte. muy honorable en lo suyo, muy reconocida y que está trabajando con absoluta independencia. Un INDEC que nos dice que en el mes de febrero la economía creció 5.1 en el interanual febrero-febrero, récord en la industria automotriz, en los despachos de cemento, en la obra pública. Falta muchísimo. A muchísima gente todavía no le ha llegado esos beneficios concretos en el día a día. Es verdad, y para eso estamos trabajando. Pero me parece que vamos hacia un país con un crecimiento sostenido, que se mantenga. La Argentina ha tenido una economía muy volátil, con picos de alto crecimiento, donde había mucha gente que se acomodaba y le iba bien y hacían una buena diferencia en esos picos, pero después caían en crisis muy abruptas, donde se ampliaba la brecha. Y la única manera de achicar esa brecha es con un crecimiento sostenido en el tiempo. Me parece que eso es el eje central
de esta gestión, y en definitiva el presidente ha dicho que quiere que cuando termine su mandato, o sus mandatos, podríamos decir también, se lo juzgue por cómo ha reducido sensiblemente la pobreza. Te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te dejamos una pregunta, una pregunta para la próxima. ¿Vos crees que los fiscales y los jueces tienen que ser elegidos por el voto? Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones. Usted que tiene varios millones de dólares guardados, le digo cuánto cierra está ahora. Dígame, porque me preocupa saber en qué lo voy a gastar, sobre todo. 13,40, a las 13,48, yo le voy a decir, mire, está 21.20. A ver, usted como economista. No. ¿Qué hace con un dólar de 21.20? Nada. ¿Tiene la Silo Bolsa ahí guardada? ¿Liquidaría o no liquidaría divisas? Nada, no liquido nada. ¿Por qué se va más arriba? Y yo lo haría ir más arriba. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y hasta cuánto lo quiere hacer llegar? Yo lo quiero hacer llegar a 35. No, 35, ¿sabe qué? No queda ni el productor que le está alcanzando el papelito. Bueno, por eso. ¿Sabe por qué lo hago? Porque los veo a todos muy gordos, entonces los voy a hacer bajar de peso, mando el dólar arriba, poca comida. No, pero en serio, a ver, ¿en cuánto estima usted conveniente que... No menos de 30. No menos de 30. No menos de 30. Pero seguramente el doctor Abrevaya me va a salvar. Está Sergio Abrevaya con nosotros. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá andamos. En el rol de legislador ya. En el rol de legislador te vimos el otro día en una dura discusión en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Por el tema tarifas. Por el tema tarifas, sí. Así es, sí. Contanos un poco. Mirá, nosotros, yo he ido a todas las audiencias públicas de tarifa de luz, de gas, de agua, todas, pidiendo que no aumenten tanto, ¿no? Porque el primer problema es ese. Evidentemente, si eso no ocurriese, si eso fuese progresivo realmente, o fuese macheado con los salarios, sería realmente paulatino el aumento. Bueno, ocurre, nos está viniendo un aumento muy grande, hay gente que llega 2-3 veces más. Entonces a esto le habíamos agregado ya hace un año en Nación Margarita Stolbizer la presentación de el proyecto que quitaba el IVA para no agregar más problemas, y nosotros en la ciudad presentamos el de ingresos brutos. Ahora, el gobierno nacional, que no aflojaba, se ve en un problema y dice, bueno, primero que aflojen el ingreso bruto, es decir, no lo más importante, que es bajar la tarifa, no lo que le sigue, que es el IVA, sino el más chico, que es un 5%. Nosotros lo habíamos presentado, el jefe de gobierno anunció finalmente que esto va a ser así,
la expectativa es que funcione, que se apruebe algo al respecto, pero vamos a ver si estamos de acuerdo en cómo segmentarlo, ¿no? Ajá. Es uno de los temas más acuciantes, el tema de las tarifas. Sí, la verdad es que es tremendo. Le vamos a aportar un poco sacando a ingresos brutos, porque sacás el 5 o el 6%, depende si caso es luz, pero la verdad es que el problema grave es mucho mayor, ¿no? Las cifras son enormes, para mucha gente le llega a 3.000 pesos, gente que cobra 20.000 pesos de sueldo, por ahí la pareja también, pero tiene un impacto enorme. Las expensas es terrible, que es otra de las cuestiones que abordamos del tema tarifa. No hay tarifa consorcio especial, cuando prenden la caldera para el invierno va a ser un despelote de lo que va a salir. No es algo como el calefón, viste, que lo prendes un rato y se va, no, esto te dura todo el día. Lo mismo no puedes trasladar la tarifa social de un jubilado a las expensas del consorcio, es decir, paga barato por cocinar pero paga caro por el agua caliente. Estas cosas hay que resolverlas porque la gente no puede pagar estas cuentas. No, son terribles. Por otro lado, te digo algo, a ver, por ejemplo, en el tema, vos te metiste en el tema de los consorcios, tienen un flor de lío los consorcios con el tema de los sueldos de los encargados de edificios, porque los dueños o los propietarios no son parte de la discusión salarial. Es así, los dueños no están sentados en la paritaria los administradores, que son una suerte de empleados, y si bien es una contratación profesional, es alguien a quien vos le pagas con el otro al que vos le pagás, que es el encargado. La gente se enoja con el SUTER, pero está bien, el SUTER defiende a sus asociados. El problema no es el SUTER, el problema es que del otro lado no hay nadie. Exacto. El arco está vacío, digamos. Y este es el tema. Y este reclamo se lo hicimos al ministro Triaca. Nosotros pensamos que iba a cambiar la onda con el nuevo gobierno. Nada, cero. El gobierno nacional cero. Es más, sumó a una más de administradores, que dice ser el consorcista, pero ya sabemos que soy administrador también. Pero además sigue el número mal equilibrado. Y ahora estamos con 3 amparos, las asociaciones de consorcistas y yo, porque estamos dispuestos a dar pelea, sobre todo porque el tema no es el sueldo, el tema es una cantidad de cosas alrededor, porque la categorización es antigua, entonces termina nada entrando en la categorización de lo que se paga por sueldo y todo lo terminas pagando en horas extras, pidiendo segundo encargado. Es un despelote fenomenal en la ciudad y hoy todo impacta, ¿no?, en el bolsillo. Uh-huh. Por otro lado, vemos que en la ciudad todavía, a pesar de los esfuerzos que pueden hacer unos y otros, vemos gran cantidad de gente. Vos tomás Diagonal Norte, por ejemplo, y ves gran cantidad de gente durmiendo a la mañana. Yo que esta mañana vine temprano por esas cosas que hay que presentar, viste, en las 2 primeras en tribunales. Bueno, medio que pasaba uno arriba de otro. Entonces esto nos llama la atención. ¿Qué va a hacer la ciudad? ¿O ustedes qué pueden hacer como legisladores por esto? Mira, ahora hemos pedido primero un informe para empezar a trabajar el tema desde algún número cierto. Siempre ha sido tremendamente caro para la ciudad pagar el reparo de aquel que está durmiendo en la calle, y sin embargo no lo resuelven. Es decir, las dos cosas suceden. No hay un programa bueno en ese sentido y encima es tremendamente caro, ¿no? Así que estamos esperando los resultados de ese informe, pero la verdad que estamos muy preocupados por lo que vemos. Ajá. Por otro lado, Jorge te quiere hacer una pregunta. Sergio, soy Jorge Console, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien. Mira, preguntarte lo siguiente. Uno de los temas de prioridad hoy en día en la ciudad de Buenos Aires, uno de los tantos, es la seguridad. Bueno, quienes están a cargo hoy del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires daban como prioridad tener el paso de la policía, decían que era fundamental para mejorar la ciudad. ¿Vos crees que esto se logró? ¿El traspaso? No, el traspaso sabemos que lamentablemente, me hago cargo de lo que digo, se hizo. Porque en realidad han transformado lo que eran policías en empleados públicos. Ah, bueno, el problema es cómo se habrá hecho. Pero yo, mira... pero digo, si vos crees que hay si vos ves que ha mejorado en algo, o el que haber pedido con tanta insistencia el traspaso hizo que mejore la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Mira, yo creo que se encaminó esa mejora. Te lo digo esto porque hace 20 años que creo que hay que traspasarla, porque me parece que el control social es mucho más fuerte cuando la policía no depende de algo lejano, que no puedes castigar ni con el voto, y en cambio depende del gobierno de la ciudad, que lo puedes castigar. Así que desde ese punto de vista me parece que
se encaminó. Hay muchas críticas para hacer, que por ahí podemos compartir, pero me quedaría la parte positiva de la ley que aprobó por unanimidad la legislatura, yo no era legislador, cuando se hizo el traspaso, una ley que sobre todo, este es un reclamo que hacíamos muchos, orienta hacia la investigación científica y la prevención desde ese punto de vista, porque viste que cuando vos te roban, olvídate de que vayas a tomar huellas. Me pasó a mí hace 2 días, robaron el estéreo, hice la denuncia, pero no viene el que va a tomar huellas al auto, te dicen déjeme el auto secuestrado, cuando vengan se lo devolvemos, y le decís que no. Ahora es clave poder construir pruebas que después te permite la prevención, porque vas atrás de quien realmente cometió el delito y además va preso si hay pruebas. Si no, no va preso. No es un tema de leyes benevolentes, sino que no hay pruebas y no hay investigación criminalística. La ley se orientó hacia ahí. En teoría el gobierno lo tiene que cumplir. Ya sabemos que el gobierno no es afecto a cumplir lo que las leyes dicen exactamente, pero me da la impresión de que esto está encaminado a que se cumpla. Si cumplen con eso, la transformación de la policía va a ser gigantesca. Porque esto es lo que previó la ley, ya te digo, por unanimidad, oposición y oficialismo. Estuvieron todos los que en ese momento eran legisladores. Ajá. ¿Cómo ves el tema de la educación, que hay tanta deserción escolar a nivel primario y secundario? Y mira, mal. La verdad es que la ciudad no tiene un dispositivo como tiene Santa Fe, un equipo, sobre todo se da en el sur esto, ¿no? Un equipo que no es de docentes nada más, sino que es de quienes tienen profesionalmente la posibilidad de verlo desde lo psicológico, la posibilidad de verlo desde la asistencia social, es decir, distintas ópticas que acompañen, vayan a la casa del chico y vean qué es lo que pasa, porque ese chico que lo deja porque tiene un entorno social que no le permite sostener la educación. Ese dispositivo, como hizo Santa Fe, no está, y es, me parece, uno de los grandes cambios que tiene que producir la ciudad, ¿no? Que es abordar desde un equipo interdisciplinario muy definido cada caso, cada chico, implementar un seguimiento de alumno por alumno. Esto es central, también lo hizo la provincia de Santa Fe muy exitosamente, bajó 5 puntos la deserción. Me parece que si se hace eso, ayudaría enormemente a que el chico vuelva a la escuela desde una comprensión distinta del estado de cuál es el conflicto, no del problema. Ajá. Bueno, ese es uno de los grandes temas centrales, es el tema de la educación en la Argentina. Te doy un dato para que a lo mejor vos lo puedas trabajar ahí en la legislatura, ¿no? Alemania aprobó una ley donde los chicos que van a la universidad, paralelo a la carrera que hacen, tienen que aprender un oficio, como buenísimo. Carpintero. ¿Y qué puedes hacer vos desde la legislatura en este minutito que nos queda de programa? Mira, yo pues es que cuando fui legislador la vez pasada, hace 10 años, presenté un proyecto de escuela técnica y después ya estando en el Consejo recordarás, la propuesta de reforma incluía eso, la posibilidad, el formato de educación en taller, la posibilidad de que tenga salida laboral, de que tenga en la mirada, por supuesto, la formación siempre de base es el ciudadano, es ese ciudadano argentino que tiene una formación cultural más amplia, pero que tiene el componente concreto de la salida laboral que puede ver o ese oficio que le da futuro, ¿no? Así que yo creo, y evidentemente además si los alemanes lo han hecho, uno por lo menos tiene que estudiarlo, ¿no? Por lo menos lo tenemos que estudiar. Sí, la verdad que sí. Sergio Abrevaya, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a vos. Y es un fuerte abrazo porque estamos cerrando el programa, estamos en el último segundo del programa. Un fuerte abrazo y te esperamos acá que vengas a comer medio sandwichito con nosotros, estamos todos a dieta. Bueno, entonces no sé si voy. Todos a dieta no es bueno. Bueno, gracias, un fuerte abrazo. Y así, con esto, ¿no? Con estas reflexiones que hemos tenido los invitados y los que hemos entrevistado, y Jorge Console, que venía con una sola marcha. La tercera puesta llegó a casi tiempo fundido, pero bueno, traté de darle una manito y suplementarlo. Bueno, agradecemos a todos y nos vamos hasta la próxima, esperando que el dólar crezca. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,